Pues vamos a ver si estamos ya transmitiendo. Al parecer sí. Espero que sí, mi estimado Andrés. No sé si pueden escuchar el audio. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio García y me da mucho gusto poder estar de regreso después de casi 2 meses de ausencia. Estuvimos trabajando en algunos proyectos. A pesar de la contingencia, estuvimos en Canadá trabajando con algunas personas en software que hemos estado trabajando ya por un tiempo. De ahí nos fuimos a México a impartir talleres. Teníamos todo un programa interesante por allá de dar talleres, conferencias financieras. Alcanzamos a dar uno muy interesante en la Ciudad de México con más de 120 personas. Y ya los que seguían, pues no se pudo hacer de manera presencial, pero lo seguimos haciendo de forma virtual. Lo cual me lleva a platicarles el día de hoy que cómo podemos seguir generando ingresos en tiempos de pandemia o en recesiones. Yo quiero compartirles hoy algo que me ha salvado en las previas crisis que hemos vivido, la del 2001, la del 2008 y 2009 y esta reciente que estamos viviendo, la más severa en mi opinión. Entonces quiero platicarles cuáles son esa fusión de cosas, de habilidades, si le quieren llamar, que me han permitido seguir generando ingreso a pesar de lo que está pasando. Cuando veo a mi alrededor, veo amigos, familiares, conocidos que están perdiendo su trabajo. A veces las dos personas que en un hogar por lo general generan ingresos, y eso lo hace muy difícil realmente porque en muchas de las ocasiones pues no teníamos siquiera ese fondo del que tanto hablan los expertos en finanzas, que hay que tener de 3 a 6 meses, incluso hasta 9 meses de reserva. Y algunas personas, pues su ingreso se ha recortado a la mitad, y entonces, viendo que hay ya más de 26, 27 millones de personas que han aplicado para el beneficio del desempleo y que están ansiosas por recibir el apoyo económico por parte del gobierno, pues, no sé, me hace apreciar, me hace agradecer, me hace reconocer que todas las decisiones que se han venido tomando en el pasado, esas de aprender una habilidad, de realmente poner atención y estudiar el vehículo adecuado en el cual se puede uno montar para poder estar bien, no importa qué esté pasando en el mundo, sobre todo cuando hay crisis financiera, que podamos seguir adelante. Porque creo que en la base de la plática que tengo para ustedes el día de hoy en Business de Moda, vamos a hablar de un tipo de negocio. En la base está de que no importa qué estemos viviendo en el mundo, siempre habrá problemas que resolver. Y aquellos que tienen siempre la oportunidad de estar bien económicamente son los que saben resolver problemas en este tipo de crisis. Entonces, con eso creo que es lo más importante que necesitamos aprender y que uno mismo tal vez tiene que preguntarse si en este momento posees una habilidad, sabes hacer algo único, una especialidad que resuelve problemas para las personas en este momento. De los miles de millones de personas que hay en todo el mundo, yo me atrevo a decir y a asumir de que la mayoría o muchos de los que en este momento me están viendo y los que van a ver la grabación, tienen la capacidad de aprender esa habilidad y algunos ya han hecho la inversión a lo largo de su vida en aprender esa habilidad y tal vez lo único que los está en este momento distanciando de estar bien económicamente es saber llevar esa solución que tú sabes, esa habilidad única a las personas que en este momento considerarían eso algo de mucho valor, por lo cual estarían dispuestos a pagar una prima, ¿no? por ello. Entonces, pero bueno, ¿cuál es ese business de moda? Al menos para mí, porque siempre lo que hacemos en Conquistador es hablar no de cosas que leemos nada más, sino de vivencias. ¿Qué es lo que nos ha mantenido a nosotros a flote por ya 22 años como emprendedores? Yo me puedo decir que he estado emprendiendo porque realmente no he tenido un empleo, un job, desde el verano de 1998, que dejé la fábrica de ensamblar pilas, y de ahí me he dedicado a lo que es el encontrar soluciones a grandes problemas que me paguen como recompensa el mismo valor de lo que yo proporciono.
y me he dedicado específicamente al rubro financiero. Y hoy quiero platicarles por qué es y sigo pensando que una carrera en finanzas, en un nicho muy especial, con una especialidad también, es de las carreras que más pagan. Y obviamente, aunque no me he sumergido y no me he metido a otros sectores que también hablan siempre de gran potencial, como el hipotecario, como el inmobiliario, por ejemplo, hoy voy a hacer el caso, voy a presentarles el por qué la carrera en finanzas, cuando hablo de finanzas personales, resulta ser más sólida, en mi opinión, y esa es punto y aparte, pero en mi opinión es de las más sólidas si lo comparamos con cualquier otro rubro, otro sector, y les voy a platicar por qué. Ahora, ¿cómo es que en medio del COVID-19, cómo es que en medio de la pandemia nos encontramos más ocupados que nunca? Tanto así que todo lo que me está llegando en solicitudes de citas, en registros a conferencias virtuales, en todo lo que las citas que se solicitan después de las conferencias virtuales, que tengo que delegar a 3, 4 y 5 personas para llenar sus agendas porque no me doy abasto con todo el request o las peticiones que se tienen de personas que quieren hoy saber cómo es que van a proteger su dinero. Bueno, se vuelve a repetir lo que ya me tocó vivir a mí en el 2001, cuando esos aviones derribaron 2 torres gemelas en Nueva York, que agudizó una crisis una burbuja que ya se había explotado, la famosa dot-com bubble, que fue la que propició y dio origen a una corrección importante en la bolsa de valores. La gente estaba en pánico, el mundo se estaba terminando, Estados Unidos se iba a guerra contra el terrorismo y la gente en ese momento estaba buscando un lugar seguro, estaban buscando respuestas a la pregunta, ¿dónde puedo poner mi dinero? Porque lo estoy perdiendo. ¿Dónde lo puedo poner? Y entonces, a pesar de que era un novato y estaba apenas haciendo mis pininos en esta carrera hermosa de las finanzas, para mí fue como una inyección de experiencia, porque entonces tenía que acelerar mi conocimiento. ¿Por qué? Porque había muchas personas que estaban acercándose. En aquel entonces no había internet, ni había redes sociales, ni nada de eso, pero sí me apoyaba de lo que era referencias por un lado, que crecen mucho en ese momento cuando haces un buen trabajo para algunas personas, pero también la parte del telemercadeo y correo directo en aquel entonces. Pero era mucha la respuesta, que cualquier marketing que se hacía con el mensaje adecuado resultó en una respuesta que no es la misma respuesta que se vive, por ejemplo, cuando todo está bien y todo el mundo está tranquilo y hay crecimiento económico, expansión y todo el mundo tiene un buen trabajo y le va bien. ¿Por qué? Pues los seres humanos creo que somos así. Cuando estamos en esa zona de confort no hay que moverle a nada hasta que viene una recesión como las que les estoy platicando ahorita del 2001, que para mí fue un gran despertar y dije, wow, este negocio de finanzas personales es contraprueba de balas, es contraprueba de recesión, y la prueba es de que cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos, a nosotros nos estaba yendo mejor que nunca. Y entonces también en lo que fue en la crisis del 2008, después de que ya salimos de esa primer recesión y comenzamos otra vez a crecer debido a lo fácil que se volvió el crédito, y recuerdo en aquel entonces que quien era presidente en Estados Unidos, que era George W. Bush, hablaba del sueño americano. El sueño americano de tener tu propia casa y, pues bueno, aunque no tengas trabajo ni tengas ingreso y no tengas nada, de todos modos te damos un crédito para que te compres una casa de $500,000, así que aprovéchalo. Y entonces hubo aquel crecimiento y aquella burbuja de la hipotecaria e inmobiliaria creció a tal grado que ¡pum!, tuvo que dar su explosión a finales del 2008, durante el 2009. Y en ese momento, de nuevo, ¿qué creen que pasó? Claro que nos fue muy bien en ese crecimiento económico del 2003 al 2008. La gente siempre está buscando también oportunidades y cuando la economía está bien, pues quieren crecer más. Pero nada pule más el oído de una persona, o afina, mejor dicho, afina el oído de una persona que cuando entra el temor, el pánico de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Aquellas casas que valían $1,000,000 se fueron a 500,000. Las que estaban en 500,000 se fueron a 250,000 y más. En zonas como en la Florida o en el estado de Nevada, en Las Vegas, en California, en fin, casi por toda la Unión Americana hubo un colapso severo en los valores
de los bienes raíces. Entonces la gente que había operado con la mentalidad de que mi casa es una buena inversión y si voy a comprar una le voy a meter un gran enganche y luego de que le puse un gran enganche voy a hacer todo lo que me sobre cada semana, en lugar de ahorrar en un fondo de inversión o en un retiro, mejor lo voy a dar como pago anticipado a la casa porque por alguna razón alguien les dijo que eso era una buena inversión. Yo no entiendo, porque a lo que yo descubrí es que el dinero que encajonas en un bien inmueble siempre gana 0%. Tu casa va a subir de valor, sea que la tengas pagada o la debas toda, vale lo mismo. Pero bueno, lo que mucha de nuestra gente hizo en ese momento, fue, le voy a meter todo el dinero a la casa, ¿sí? Y entonces, ¡chup!, de la noche a la mañana, se despiertan el otro día, ese dinero se evaporó. Se evaporó y entonces, ¿qué pasa? Imagínate estar en esos zapatos donde por 5 años hiciste esa inversión, estabas contando con que ese era tu patrimonio para retiro, se desvanece, pues obviamente estás buscando respuestas. ¿Qué hice mal? ¿Cómo me pudo pasar? Ahora no tengo trabajo, ocupo dinero, tengo cientos de miles de dólares en mis ladrillos, pero no puedo sacar nada porque el banco no me presta. Apretó el crédito, no hay manera, no puedo vender, no hay mercado para ello. Siguen bajando las casas, sigo perdiendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Entonces, nosotros lanzamos allá afuera la conferencias de educación financiera y soluciones para poder aliviar ese tipo de problemas, y entonces es cuando mejor nos fue durante la crisis 2008-2009, mientras que el mundo se le estaba terminando a los del sector inmobiliario porque no podían vender, a los hipotecarios tronaron empresas que me tocó ver que tenían oficinas por toda la ciudad, de la noche a la mañana se secó el crédito. Y entonces tuvieron que cerrar las puertas y declarar pérdidas masivas. A nosotros es cuando más mejor nos estaba yendo. No sé si más mejor sea una manera de decirlo. More better. Es cuando mejor nos estaba yendo en tiempos de recesión. Y ahorita, y bueno, cabe mencionar que no porque esté pasando una crisis, ya la gente va a llegar y te va a estar buscando, tienen que conocerte, tienen que saber de ti, y la única manera de saber de ti pues es obviamente aprendiendo cómo lanzar tu anzuelo allá afuera y comunicar. Nosotros en lo que fue el 2008-2009 ya estábamos aprovechando lo que era la radio, la televisión y el periódico. Radio, televisión y periódico, la gente, a donde la gente va y busca información, ahí aparecemos con una solución, y entonces tuvimos siempre negocios que hacer. Y ahorita en la crisis de 2020, en este COVID, nos fuimos a Canadá, estuvimos en Estados Unidos y en México, y la gente de nuevo tiene preguntas. Se nos había olvidado que había una recesión que venía, que estaba anunciada y estaban los indicadores. Históricamente sabemos que casi no ha habido una sola década, desde la Gran Depresión de 1929, que no haya habido una significativa corrección en la bolsa de valores, y entonces ya se nos había pasado la fecha para esa corrección, y pues bueno, tuvo que ser el alfiler del coronavirus que llegó y rompió esa burbuja, rompió con esa inercia que ya traíamos de 10 años de crecimiento en la bolsa de valores y expansión económica, y estoy hablando más específicamente de Estados Unidos, y entonces empezamos a retroceder a niveles que casi podría decir que todo lo que se haya hecho casi en ganancias desde el 2008 está por terminado. Para cuando termine, cuando hagamos ya un recuento de los daños de este COVID, probablemente estaríamos incluso más atrás económicamente de lo que habíamos, a donde estábamos en el 2008. Al menos los indicadores eso mencionan. Entonces, me dice mi compañero Andrés, que hay una pregunta aquí en el chat. A veces me apasiona demasiado y nos vamos de largo, pero sí voy a ver aquí que dice el Ruso García. Gracias, mi estimado Ruso García. Dice, ¿qué es mejor, Whole Life o Universal Life? Es una pregunta muy interesante, dependiendo qué quieras hacer. En mi opinión, Whole Life pues te da más certeza, te declaran un buen interés. Si le estás utilizando para poder acumular dinero, por ejemplo, para el retiro, me parece interesante que puedes conseguir hoy en día un interés relativamente interesante en un Whole Life, entonces te da certeza, y después sacar el dinero de ahí en algún momento libre de impuestos está interesante. Whole Life, pues
te da un poquito más de garantía. En cuanto al death benefit o el beneficio de muerte, se me hace un instrumento muy adecuado para transferir los bienes. El Universal Life pues es mucho más flexible. Eso lo dice todo, el diseño de una póliza universal, en cómo se puede estructurar y el hecho de que puedes, en lugar de tener un interés fijo, puedes tener ya sea un interés variable, puedes comprar instrumentos en la bolsa de valores directamente, ahí tienes obviamente la volatilidad y luego tienes el Index Universal Life que te permite vincular a cualquier índice del mundo, dependiendo de la compañía que uses, y entonces ganar hasta 15%, 16% cuando la bolsa de valores sube, protege tu dinero y luego no pierde nada cuando baja. De hecho, te platico, y no tengo la gráfica, no sabía que me iban a preguntar esto, no la tengo así a la mano, pero sí estuve viendo, por lo menos del inicio del 2000, de este siglo XXI, a la fecha, donde tenemos, por ejemplo, una cuenta, una Index Universal Life que pagara a lo mejor 4.5% de interés fijo, comparado con la bolsa de valores y comparado con un Index Universal Life que tuviera un cap, una ganancia máxima del 14%, o sea, el 4%, el 4.5% le ganó a la bolsa de valores, tomando en consideración la caída que hemos tenido hasta el momento en esos 20 años, lo cual debiera de abrir los ojos de muchos. Una cuenta que te hubiese pagado 4.5% interés compuesto durante 20 años consecutivos, estuviera hoy la cuenta más grande que aquellos que estuvieron directamente invertidos en el S&P 500 en esos mismos 20 años. Porque en el S&P, así como ha habido años que sube, luego baja. Sube 5 años, baja un año. Sube otros 10 años y se da otro bajón ahorita en este 2020. Entonces, si uno ve realmente el crecimiento sin tomar en cuenta los dividendos que pudiera pagarte las inversiones en el S&P y después lo comparas con el Index Universal Life, que tenga un floor o una garantía de que no pierdes dinero, pero que sí capitaliza hasta un 14% cuando sube, está significativamente más alto los valores del Index Universal Life al interés fijo y que al S&P 500. Entonces, es interesante cómo un instrumento que vincula la bolsa de valores con protección de capital y una ganancia, aunque sea topada al 14%, ha resultado mejor durante 20 años que ir directamente al mercado y obviamente mejor que un 4.5%. Yo creo que los dos son buenos. Mi estimado, ¿cómo decía? Ruso, tocayo de apellido, depende. Me gustan los dos, la verdad. Lo que habría que ver es para qué es lo que se está tratando de resolver. Gracias por la pregunta, muchas gracias. ¿Qué pienso del Bitcoin? La verdad, te voy a decir, nunca lo he visto como una moneda de intercambio, es un instrumento de especulación. Creo que la historia de Bitcoin ya está contada. No creo que realmente vaya a ser lo que la mayoría piensa. Este es mi punto de vista y sé que es punto y aparte, mi opinión, pero vaya, ¿cuántas veces hemos escuchado que es el momento, que es el momento, que es el momento? Dime quién de los grandes investment banks, de los grandotes que estén invirtiendo en este momento en Bitcoin. Entonces, en lo particular, yo no lo tocaba. No tengo Bitcoin. Sé que hay algunas personas que manejan y no tengo ningún problema en que a lo mejor tomaras un 5% de tu patrimonio e invertirlo en algo especulativo, pero Bitcoin no es lo mío y también para transparencia total no soy un experto en el tema. En realidad manejo instrumentos que son para mis clientes que han demostrado a través del tiempo tener crecimiento, dar seguridad, que son instrumentos de seguros, instrumentos en bolsa de valores, instrumentos en recursos naturales, y creo que no todo va obviamente en un solo lugar, sino aquí la clave es que tengamos una buena diversificación y Bitcoin va, en mi opinión, en la parte del potencial, pero con muy alto riesgo y también una tremenda volatilidad. La historia ahí está, solamente hay que ver desde que inició, cómo creció y cómo es manipulado también, en mi opinión, por estos whales, estas personas que tienen a veces cantidades importantes
que entran y que pueden de alguna manera manipular lo que pasa en este mercado. De nuevo, yo me acercaría con un experto en el tema de Bitcoin, porque yo no soy el experto, no es algo en lo que pongo a mis clientes, no es algo en lo que yo esté en lo particular, porque creo que el dinero, cuando hablamos de dinero serio, no lo pongo en nada que sea así especulativo para con mis clientes. Y partiendo desde mi convicción de que la mejor inversión que uno puede hacer es la inversión en conocimiento, después de ahí me voy a activos que son reales, activos que realmente han pasado la prueba del tiempo, como ya dije, y tratar de tener una diversificación correcta ahí, en esos espacios. Pero no tengo nada en contra de que alguien pueda tener un pedacito de su patrimonio en cryptocurrencies. Entonces, pero déjenme regreso, si tienen alguna otra pregunta adelante, déjenme regreso a lo que es el tema de por qué o cómo podemos tener ingresos en tiempos no importa si es de pandemia o tiempos de recesión. Ahorita les estaba diciendo allá, antes de responder a la pregunta, que en medio del COVID, hoy, gracias a que utilizamos el internet en general, redes sociales, trabajamos con algunos influencers para que nuestro mensaje salga allá afuera, estamos más ocupados que nunca. Cuando veo que hermanos, familiares, o sea, gente de mi sangre, vaya, que en este momento no tiene trabajo. Gente que de personas en mi familia que se dedicaban a la hotelería o al food and drink, en restaurantes, en fábricas y demás, hoy no tienen trabajo, no tienen ingreso. Y aquí estamos nosotros, gracias a al haber elegido el emprendimiento, por un lado, haber entendido que la espina dorsal de casi cualquier economía, y sobre todo en Estados Unidos, la espina dorsal es la parte financiera. Si yo me voy a cualquier ciudad downtown de Chicago, Los Ángeles, Nueva York, no me importa, San Francisco, San Antonio, Ciudad de México, volteo a ver al centro y veo que la mayoría de rascacielos o son aseguradoras o son bancos, son financieras. Entonces, quiere decir que si opera uno en ese espacio, y no nada más vaya manejar los productos, sino conocer las estrategias, porque no es lo mismo vender balones de fútbol a jugar como Lionel Messi. Hay una gran diferencia. Igual ocupas el balón para jugar, pero la técnica es a la que me refiero. Ese valor agregado. Alguien me preguntaba aquí hablar de, por ejemplo, me preguntaba de seguros Whole Life versus Universal Life. Bueno, son productos, pero también son como el bicarbonato. Y aquí lo que tendríamos que ver es cómo le enseñamos a un cliente cómo usar un seguro de vida que puede ser para proteger sus ingresos, o puede ser su plan de retiro, o puede ser un instrumento para transferir bienes de la manera más efectiva, libre de impuestos, en lugar de dejar otros bienes que ni van a pasar de la misma manera, no van a fluir tan fácil a las manos de los herederos y probablemente no tan libres de impuestos. Entonces, fíjense, lo que me acaban de preguntar, un solo instrumento se puede utilizar de diferentes formas para optimizar el patrimonio de una persona, ya sea en vida o cuando quiere pasarlo a los hijos. Entonces, de lo que estoy hablando es de conocer cuáles son esas estrategias innovadoras en el sector financiero para que podamos enseñarlo a las personas que no se dedican a la parte financiera, ¿no? Que son doctores, que son abogados, que son dentistas, que son maestros, que son cantantes, que son artistas, que son lo que tú gustes y mandes, que finanzas no es su fuerte. Entonces allí es donde encontramos ese haven, ese lugar de protección que al menos a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos para las personas es ayudarles, por ejemplo, a entender cuánto es lo que ellos van a necesitar verdaderamente para mantener su nivel de vida el día que lleguen a la jubilación. No conozco a nadie, absolutamente a nadie, que quiera, después de haber trabajado 40 años, bajar su nivel de vida. Si ya se acostumbraron a andar en su cochecito con aire calientito en el invierno, sobre todo aquí en Chicago, no van a querer andar en un coche que ni siquiera calefacción tiene en tiempos de invierno en Chicago, o con su calefacción también en esos lugares donde hace mucho calor. Recordaba ahora Michoacán porque hacía un muy buen calor. Llegué el día de ayer justamente de Michoacán y vaya que se pone calientito allá de donde nací y de donde son mis papás. Pero el punto es, nadie quiere bajar su nivel de vida, y entonces le ayudamos a que la gente entienda eso.
Curiosamente, o no curiosamente, sino, ¿cómo dijo? No curiosamente, me sorprende que de cada 10 personas a quienes les hemos preguntado a lo largo de la vida, de la carrera que tenemos de 22 años, que si saben cuál es la cantidad que necesitan tener en una cuenta, bolsa de dinero, para que pueda de ahí, complementado con el seguro social y demás, tener esos 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dólares ajustados a inflación por 25 años para que su calidad de vida no cambie. Y 9 de cada 10 me dicen, jamás he hecho ese análisis, no sé ni cuánto necesito tener realmente ahí disponible para esa necesidad. Pero sí me gustaría mantener mi nivel de vida y además no quiero depender de mis hijos porque me daría mucha vergüenza, mucha pena que después de haber trabajado 40 años pudiera hacer una carga para mis hijos que van a tener sus propios problemas. Bueno, hacemos eso. Y las personas cuando estamos en tiempos de crisis, como dije, ya quieren saber cómo proteger, cómo diversificarse para reducir el riesgo, tratar de recuperarse lo más pronto posible de la caída que hayan tenido, ¿sí? Y estar en una mejor posición para que no los agarre la próxima crisis. Porque les digo una cosa, así como la noche sigue el día, esta no es la última recesión o crisis que vamos a vivir. Es severísima, es un golpe a nivel Estados Unidos a lo mejor de 5 o 6 trillones de dólares. Es un golpe fuerte a nivel mundial, estamos hablando a lo mejor de 25 o 30 trillones de dólares. Entonces es algo que va a ser, vamos a salir de ello, porque la innovación, el ingenio, la creatividad, fíjate cómo nos estamos ajustando todos para seguir adelante. Vamos a salir de esto mucho más fuertes, pero sí es un golpe al patrimonio, sí es un golpe a los ahorros, es un golpe a los planes de retiro de las personas y es en donde nosotros nos hemos especializado y es de lo que estamos brindando consultoría ahorita en México, Estados Unidos y Canadá, que es donde conocemos la parte fiscal, conocemos los instrumentos financieros, conocemos las estrategias que nos permiten ahí proteger, hacer crecer ese dinero y obviamente también la parte fiscal. Yo creo que ya para muchas personas es más que obvio que si ya estábamos súper endeudados y que se veía un incremento inminente en los impuestos a nuestros ingresos y planes de retiro en un futuro, ahora con estos 6 trillones de dólares entre el crédito o lo que el gobierno federal tiene ahí listo, vaya, que está poniendo para inyectar este rescate económico para que este golpe del COVID no se sienta tanto, pues de alguna manera tendríamos que pagar ese impuesto en un futuro y lo que yo veo obviamente es que la gente hoy estaría está más receptiva a entender cómo es que puede estructurarse en los 3 diferentes mundos de impuestos para saber cómo pagar lo menos posible legalmente. Me dice Andrés que hay otra pregunta por aquí que dice Russo García, gracias. Dice otra pregunta, ¿es mejor invertir mi dinero o comprar propiedades o en acciones? Wow, bueno, gracias por la pregunta. Te voy a dar mi opinión personal y quiero que por lo delicado del caso, porque a veces alguien al darte una recomendación te hace tomar una cierta acción y esa acción puede llevarte a ganar o perder. Entonces, esta es una opinión muy personal. Te recomendaría que tomes una asesoría, ya sea te acerques a tu servidor o a alguien con quien tengas confianza y te sientes y realmente le pongas tus dudas ahí, alguien que pueda analizar tu situación y recomendarte. Porque como digo casi siempre, no hay inversión perfecta, no existe. Lo único que hay son objetivos que tenemos, instrumentos que nos pueden llegar ahí, que nos pueden llevar ahí. Entonces, el trabajo más difícil es cómo alineamos este propósito con el instrumento financiero adecuado. ¿Será mejor bienes raíces que acciones? Yo no creo que sea mejor uno que otro. ¿Será mejor Bitcoin que petróleo? ¿A cómo están las cosas? No creo que uno sea mejor que otro. Lo que quiero que ustedes reconozcan es si está alineado el instrumento financiero que ustedes quieren elegir o que han considerado para el propósito que están ustedes queriendo lograr. Porque a veces cuando le pregunto a las personas, ¿y cuál es el propósito? La respuesta es muy limitada y me dicen, pues que gane más dinero mi dinero. Y eso puede que tenga razón, pero en realidad, ¿cuál es el propósito? Tal vez si escarbamos un poquito más, el propósito sea, me gustaría con este dinero poder enviar a mis hijos a la escuela. Entonces ya podemos ponerle un tiempo, una fecha y un cómo va. Este dinero es para mi retiro. Bueno, entonces no es algo que estás buscando meter y sacar en un mes o en un año, sino estamos hablando de 25 a 30 años, vamos al instrumento más adecuado para eso. Y entonces, esta es mi opinión en el tema de las acciones. Las acciones son más líquidas. Si yo quiero vender una acción,
nunca he visto que el mercado de las acciones se apriete tanto como el inmobiliario. Recuerda en el 2008, por ejemplo, qué tan apretado estaba el crédito, qué tan fácil podías vender una propiedad cuando se estaban devaluando a un ritmo aceleradísimo. Se quedaron atrapados la mayoría de las personas. Entonces, por liquidez, me inclinaría por el tema de las acciones. Creo también que hay más oportunidad ahí. Ahí ya cayó. Ahí el mercado ya cayó. Lo que viene es bienes raíces. Es lo que continúa. En mi opinión, las acciones ya cayeron. Creo que todavía no podemos decir que hemos llegado al punto más bajo a pesar de ese rally o ese crecimiento que estamos teniendo, porque pueden haber muchas cosas todavía que se pueden salir de control y que pudiera llevarnos a nuevas caídas, ¿no? Qué sé yo, un nuevo resurgimiento de los casos del virus. Bueno, por un lado iba a decir que esos reportes trimestrales donde las compañías nos informan cuántas fueron las ventas y las ganancias, creo que ya el mercado de alguna manera aceptó que va a haber pérdidas a corto plazo y están apostándole más, como dije, al ingenio, al futuro, dentro de unos meses y años adelante. Por eso hemos estado viendo que la bolsa de valores va creciendo. Pero pueden haber muchas cosas que en este momento se pueden salir de control y podemos ir a puntos más bajos. Yo creo que si tu meta es a largo plazo, estaría invirtiendo en acciones por la liquidez y porque creo que hay más oportunidades ahí que en la parte de bienes raíces, que creo que va a tener un bajón importante. Y es más, fíjense lo que está pasando. Ahorita una persona incluso con buen crédito está teniendo problemas para conseguir un refinanciamiento o hacer un cash out de su propiedad. Entonces se está apretando el crédito y eso lo hace difícil para quien quiera comprar. Porque si no puede comprar a alguien, pues a la otra persona tampoco puede vender. Entonces, opinión personal, a lo que veo, bienes raíces es el próximo en tomar el golpe y se va a apretar mucho, no se puede mover tan fácil, no es tan líquido como el mercado de acciones. Yo me inclinaría en este momento por el mercado de acciones. Dice, yo le meto mi dinero al oro. Oye, pues no está nada mal, mi estimado Esteban, meterle dinero al oro. Yo creo que siempre debe ser parte de por lo menos una parte importante de tu plan de retiro, pero tampoco me iría 100% al oro necesariamente. Habría que ver cuál es tu jugada y tu estrategia con esa movida de decir me voy a oro 100% en los portafolios y en las recomendaciones que veo que hacen las personas a quienes nosotros recomendamos nuestros clientes para este tema de inversiones. Si manejan estas carteras y estos portafolios, siempre tienen un porcentaje en oro dependiendo su tolerancia de riesgo. Sabemos que hay los agresivos y moderados, obviamente conservadores. Gracias por las preguntas. Entonces, ¿cómo resumimos lo del día de hoy? Que hay una combinación poderosa, esa combinación que es de tres picos, o es un triángulo, mejor lo voy a describir como un triángulo, donde en la base puede estar servicios financieros. En cada crisis me ha demostrado ser una carrera que es contra pandemias y que es contra recesiones. Nos va mucho mejor, porque hay millones o decenas o cientos de millones de personas, debido a que todo mundo tiene problemas, o sea, que no tengas dinero o que tengas dinero, sobre todo los que tienen dinero y no lo quieren perder, pues buscan respuestas en ese momento, lo cual incrementa la demanda para los que han aprendido esa habilidad de resolver problemas financieros. Y obviamente la parte de marketing es importantísima. Esa habilidad, no importa a qué te dediques, sea a la parte financiera, a vender relojes, a vender lo que quieras, creo que allí saber cómo ir a tu mercado, saber cómo llegar a donde se congrega la gente a quien le puedes agregar valor, te va a salvar. Siempre habrá en algún lugar alguien que está dispuesto a escuchar tu mensaje, tu propuesta, y no vas a llegar a ellos al menos que lo hagas. Y hoy es más fácil que nunca. Tienes internet, tienes redes sociales, tienes WhatsApp, tienes radio, todavía tienes desde lo convencional que siempre ha estado ahí, hasta lo nuevo que es redes sociales. Yo la utilizo, como ven, si me siguen, no comparto tanto cosas personales, de vez en cuando por ahí un 5%, pero trato de que si voy a salir aquí es de que yo agregue algo de valor. Que esos 5, 10, 15, 20 minutos que estés conmigo, digas, saqué por lo menos una cosa, una idea nueva, creo que valió la pena, porque bueno, vivo con esa filosofía, es no me hagas perder mi tiempo
Y como no me gusta que pierdan mi tiempo, trato de no perder el tiempo de las personas así de oquis. Pero la parte del marketing te podría decir que si hay una habilidad que pudieras aprender en este momento, en este COVID, es aprender a hacer el marketing. Si no te llama la parte de hacer una carrera en finanzas, lo cual te invito, sea conmigo o con quien quieras, a desarrollar una carrera ahí. Porque en la próxima crisis, ya lo demostró en 3 crisis, cada una diferente. El atentado terrorista, bueno, fue una combinación de cosas en el 2001, la crisis hipotecaria y la de la pandemia. Y entonces nosotros nos va mucho mejor en este momento. Ahí te recomendaría que te dieras la oportunidad de conocer esa industria. Y obviamente está la parte de marketing, que hay que saber cómo comunicar, cómo llevar tu mensaje allá afuera, y el proceso de la venta, que en mi opinión cada vez, mientras más avanzo, me doy cuenta que no es tanto de saber los 20 cierres y cómo le digo o cómo le rebato la objeción cuando me diga tal y tal cosa, sino que es tan sencillo como saber escuchar, tener desde aquí adentro del corazón la intención de querer ayudar. Y si conoces bien tu producto, conoces bien tu estrategia, tu solución, es alinear bien la solución al problema de esa persona. Me ha ayudado eso muchísimo más que el cierre boomerang y el cierre de las 2 opciones o de las 3 opciones, o que te voy a poner en una hoja los beneficios y las ventajas, las ventajas y desventajas de un lado. Ya hasta se me olvidan los nombres de los diferentes múltiples cierres que hay. No quiero decirte que no son efectivos. En algún momento de mi carrera los utilicé, pero me ha servido mucho más el tener una verdadera intención de hacer con integridad, de querer realmente ayudar, de escuchar e ir con esa mentalidad de agregar valor y no necesariamente de vender por vender. Y habiendo dicho eso, pues ahí los dejo con esto. ¿Cómo generamos ingreso en medio de una pandemia cuando el mundo se está cayendo a pedazos y hay decenas de millones de personas que hoy están con el Jesús en la boca porque no saben de dónde va a venir el próximo cheque? Y es que, en mi opinión, eligieron el vehículo no adecuado o el incorrecto, que es tener un ingreso lineal, algo que ellos no pueden controlar, en lugar de haber dicho: yo voy a aprender una habilidad que me ponga un valor en el mercado que yo pueda llevar, y así nadie me puede correr, solamente mi cliente o el mercado es el que decide. Pero si yo sé de antemano que lo que tengo y lo que aprendí agrega valor, entonces el mercado te lo va a aceptar y te va a pagar de acuerdo a lo que le ayudes a resolver. Habiendo dicho eso, suscríbanse aquí al canal, por favor. Estamos de nuevo retomando, queremos crecer, queremos potenciar emprendedores, queremos ayudar a cambiar paradigmas, esos paradigmas que hemos cambiado nosotros nos ha ayudado, y así pues impactemos la vida de quienes nos escuchan de una manera positiva. Sale, mi estimado Andrés, vámonos, porque se nos queman los frijoles. Nos vemos en la próxima intervención. Chao, chao. Gracias. ¿Sabías que más del 90% de los negocios fracasan? No seas parte de la estadística. Business de Moda by Conquistador.